Hablemos del icónico live de Jungkook, que logró poner de cabeza no solo a los fans, sino también a aquellos que siempre intentan minimizar o desacreditar lo que todos sabemos, la conexión especial y única entre Jungkook y Jimin. Desde el principio, sabíamos que Jungkook siempre tiene un don para sorprendernos, pero esta vez superó cualquier expectativa, dejando claro de manera directa y espontánea que el lazo que comparte con Jimin sigue intacto y más fuerte que nunca. Para empezar, cabe mencionar que Jungkook decidió hacer esta transmisión en vivo aprovechando un pequeño periodo de descanso durante las fiestas, y como es costumbre en él, no escatimó en detalles sobre su vida diaria. Sin embargo, hubo un momento específico que hizo colapsar a muchísimos, la parte donde mencionó cómo pasa tiempo con Jimin. Sí, lo leyó bien. Jungkook no solo habló de Jimin, sino que lo hizo con un nivel de cariño y cercanía que dejó a todos sin palabras. Estos días, cuando tengo tiempo de mantenimiento personal con Jimin Hyun, llego después de terminar la cocina y hablo mucho sobre canciones, y siempre tarareamos el uno al otro y decimos algo como eum eum. Y nos vamos lejos y cantamos canciones, dijo Jungkook, con esa sonrisa tímida pero sincera que tanto lo caracteriza. ¿Se imaginan? Después de un día probablemente agotador en las actividades de la base, lo que busca es pasar tiempo con Jimin, hablando, cantando y compartiendo momentos que claramente son significativos para ambos. Este pequeño pero poderoso fragmento de su live bastó para desmentir toda clase de rumores malintencionados que circulaban desde hace tiempo. Algunos habían insistido en que, pese a estar juntos en el servicio militar, Jimin y Jungkook ni siquiera se hablaban, basándose en información de supuestos insiders que afirmaban que cada uno estaba enfocado en su propio grupo de amigos. Estas especulaciones, como era de esperarse, se vinieron abajo en un segundo gracias a Jungkook, quien no solo confirmó que pasan tiempo juntos, sino que lo hacen de una manera que revela una conexión muy íntima y especial. Lo más lindo de todo es la imagen que nos pintó. Porque, siendo sinceros, ¿qué puede ser más dulce que imaginar a dos personas tarareándose canciones y cantando juntas después de un día largo? Ese tipo de cosas no se comparte con cualquiera. Es algo que solo ocurre cuando hay un vínculo muy profundo, una confianza y una comodidad que trasciende lo común. Jungkook, con esa manera tan suya de hablar, logró transmitir no solo los hechos, sino también la esencia de su relación con Jimin. Cálida, cercana y llena de pequeños momentos que parecen sacados de un drama romántico. Por supuesto, como siempre, no faltaron quienes intentaron tergiversar sus palabras o buscar algo de qué agarrarse para criticar. Uno de los puntos que generó cierta confusión fue cuando Jungkook mencionó que ambos cantaban mientras se bañaban juntos. Aquí es importante aclarar el contexto, porque en las bases militares las duchas suelen ser compartidas, es decir, un espacio amplio donde varios soldados se duchan al mismo tiempo. Esto no significa, como algunos malinterpretaron, que tengan una ducha privada para ellos dos. Es simplemente parte de la vida militar, y Jungkook lo mencionó con total naturalidad, como quien habla de un detalle cotidiano sin mayor trascendencia. Lo que realmente importa aquí no es el contexto físico, sino lo que implica. Incluso en un ambiente tan estructurado y poco íntimo como una base militar, ellos encuentran la manera de compartir y conectar, haciendo que esos momentos se sientan especiales. Más allá de las interpretaciones o malentendidos, lo que queda claro es el cariño genuino que existe entre ellos. Jungkook no tuvo que mencionar a Jimin, pero lo hizo. No tuvo que compartir cómo pasan tiempo juntos, pero lo compartió, y lo hizo de una manera tan natural y sincera que dejó sin argumentos a cualquiera que intentara dudar de su relación. Esto no es algo nuevo. A lo largo de los años, hemos sido testigos de innumerables momentos que demuestran la compenetración y la afinidad que tienen. Sin embargo, cada vez que Jungkook o Jimin deciden abrir esa ventana a su mundo compartido, no podemos evitar emocionarnos como si fuera la primera vez. En el mundo del K-pop, donde las relaciones personales muchas veces se mantienen bajo un velo de misterio o se minimizan para evitar controversias, que Jungkook hable así de Jimin es algo significativo. Nos recuerda que más allá de las luces y las cámaras, ellos son seres humanos con lazos profundos y reales. Nos da un vistazo a esa parte de sus vidas que no está en los escenarios, pero que es igual de importante.
el Jikook Karma, como muchos lo llaman, no es otra cosa que la verdad saliendo a la luz una y otra vez. No importa cuánto intenten desacreditarlos o separar sus nombres, al final, siempre serán ellos mismos quienes derriben esas barreras con su autenticidad. Jungkook y Jimin, con cada pequeño gesto y palabra, nos recuerdan por qué su relación es tan especial y por qué seguimos apoyándolos con tanto entusiasmo. Así que, para los que intentaron sembrar dudas o divisiones, mejor suerte para la próxima. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de estos momentos llenos de ternura y significado, sabiendo que el tiempo y la distancia no hacen mella en algo tan fuerte como lo que ellos comparten. El Jikook vive y vive más fuerte que nunca. Hablar de Jimin y Jungkook es hablar de una historia que trasciende lo cotidiano, una que se siente tejida con hilos de complicidad, apoyo y amor en todas sus formas. La interpretación que hicieron de Goodbye de Park Hyo-shin no es solo un cover, es una declaración, un pedacito de su corazón compartido con el mundo. La letra de esta canción, cargada de melancolía y emociones tan profundas como un mar en calma antes de una tormenta, parece reflejar a la perfección lo que ambos sienten al enfrentar decisiones importantes como la de ir juntos al servicio militar. Porque, seamos sinceros, la idea de separarse nunca estuvo sobre la mesa para ellos. Desde el principio, esta canción nos atrapa con la imagen de la tarde desvanecerse. Es como si la misma vida de Jimin y Jungkook, tal como la conocemos, estuviera en pausa. Ambos han vivido tantos momentos juntos, desde el debut hasta las noches en las que simplemente compartían risas, miradas y silencios llenos de significado. Esa pantalla congelada que menciona la letra es exactamente lo que muchos de nosotros sentimos cuando pensamos en ellos. Un instante detenido en el tiempo, donde su sonrisa conjunta brilla como un eterno verano. Jimin, con su dulzura natural y su forma de cuidar de Jungkook, siempre parece ser ese refugio cálido que el McKnight necesita, mientras que Jungkook, con su energía y admiración sincera por Jimin, aporta esa chispa de vitalidad que ilumina todo. La decisión de ir juntos al servicio militar no es algo que se tome a la ligera. Es un compromiso, una promesa silenciosa que dice, no importa qué pase, no quiero estar lejos de ti. Y si lo pensamos bien, Goodbye también nos habla de esa misma resistencia a separarse. La frase, ¿cómo pueden ser tan difíciles estas palabras?, refleja lo que ambos deben haber sentido al contemplar siquiera la idea de estar separados. Pero al final, no lo permitieron, porque lo suyo no es solo un vínculo profesional, ni siquiera una amistad cualquiera. Es algo que parece desafiar el tiempo y el espacio. La conexión entre Jimin y Jungkook siempre ha sido algo que los fans hemos notado. Desde esas pequeñas miradas en el escenario, esos gestos cálidos cuando creen que nadie los observa, hasta las palabras cargadas de significado en entrevistas o vlogs. Esos momentos construyen una narrativa que se siente como un poema de amor en constante evolución. Y es que Goodbye no es solo una despedida triste, también es una celebración de lo que ha sido. En la canción se habla de gratitud. Gracias por quedarte tanto tiempo. Esa frase parece encapsular lo que Jimin y Jungkook podrían decirse el uno al otro. Gracias por estar aquí, por sostenerme, por ser mi refugio incluso en los momentos más duros. Y aunque esta canción habla de un adiós, también tiene un toque de esperanza, algo que podemos ver en la relación de ambos. Jimin siempre ha sido el tipo de persona que cuida de los demás. Alguien que, a pesar de su propia tristeza, encuentra fuerzas para sonreír y consolar a quienes ama. Jungkook, por otro lado, con su corazón abierto y su forma de expresar amor sin reservas, es el complemento perfecto. La analogía del escondite que jugaba cuando era muy joven también tiene mucho sentido en su historia. Ambos han perseguido sueños diferentes, pero siempre han encontrado el camino de regreso hacia el otro. Como si ese escondite fuera también un lugar compartido, un espacio seguro donde ser ellos mismos. El momento más desgarrador de la canción, cuando el adiós finalmente se desmorona con lágrimas, podría ser una metáfora de los desafíos que ambos han enfrentado juntos. Pero al mismo tiempo, hay algo hermoso en esa vulnerabilidad, porque para ellos no se trata solo de soportar las dificultades, sino de enfrentarlas juntos. Esa decisión de ir al servicio militar en la misma base no es solo una coincidencia, es una elección que grita, estamos juntos en esto, pase lo que pase. Cuando pensamos en Jimin y Jungkook, es difícil no ver el amor en cada interacción, en cada gesto.
No importa cómo definamos ese amor, porque lo que realmente importa es que es algo real, algo que se siente tan auténtico que trasciende cualquier etiqueta. Goodbye puede ser una canción triste, pero en su voz, en la forma en que Jimin y Jungkook la interpretan, también hay esperanza, gratitud y una certeza, la de que estar juntos es siempre la mejor opción. Al final del día, esa conexión que tienen es un recordatorio de que algunas relaciones están destinadas a durar. Y aunque los caminos puedan cambiar, aunque la vida los lleve a lugares diferentes, siempre estarán uno en el corazón del otro, como ese rincón de la memoria que menciona la canción. Porque Jimin y Jungkook no solo comparten escenarios, canciones y risas, comparten un lazo que, como el verano que tanto evocan, nunca se desvanece por completo.